Buenas noches, Larry. Buenas tardes. Hola. Tuve que sacarte de la carpeta de spam. Normalmente la próxima vez mejor mándalo por WhatsApp. Sí, creo que a veces los enlaces no me llegan por WhatsApp. No siempre funcionan. Pero ya estamos aquí. Lo solucionaremos para el próximo episodio. Perdón por la demora. No, qué bueno verte. Reconozco esa camisa. Creo que ya la has usado en el programa. Pero sí, bueno, retomando lo de ayer, ha habido novedades. Los iraníes parecen estar presentando un nuevo paquete de propuestas al bando estadounidense sobre en qué quieren centrarse. Y después hubo algo de confusión respecto al intento de asesinato, o a lo que algunos lo han llamado. Entonces, digo, en las últimas 24 horas, ¿qué has notado en el entorno iraní? Bueno, en ese ámbito Irán ha endurecido sus demandas. No las ha suavizado en absoluto. Dejó claro a Estados Unidos que lo primero que debe resolverse es levantar el bloqueo. Ahora, la administración de Trump vive bajo la falsa creencia de que pueden impedir que cualquier petróleo iraní salga de la isla Kark, lo cual no pueden hacer. Es decir, Estados Unidos no tiene suficientes barcos para evitarlo. Que la economía de Irán colapsará y que Irán se verá obligado a buscar la paz. Eso no va a ocurrir. Han llegado a una conclusión analítica que es totalmente falsa. Una de las maneras en que Irán puede manejar esto, por así decirlo, es saturar la zona enviando muchos barcos. Porque si Estados Unidos detiene un buque iraní, tiene que asignar un buque naval estadounidense para mantener el control de ese barco. Estados Unidos no tiene suficientes barcos. Si los iraníes envían 30 o 40 buques, Estados Unidos no tiene la capacidad. Literalmente, están superados en número. Así que Trump publicó una truth más temprano hoy. Nunca me acostumbro a decir eso. Sí. A mí me gustaría llamarlo un tweet. Me gustan mucho más los tweets. Pero esto es lo que dijo el presidente Trump. Dice, Irán nos acaba de informar que está en estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo, cosa que creo que podrán hacer. Gracias por su atención a este asunto. Qué nota tan extraña. Número 1. Irán no está en absoluto en estado de colapso. De hecho, si acaso, el liderazgo iraní es el más fuerte que ha tenido en sus 46 años de historia. Y por una razón. Tomemos al presidente Pezeshkian, el mayor, de 71 años. El ayatolá Mujtaba Khamenei, el más joven, de 56 años. Además, Araghchi, el ministro de Exteriores. Galibov, el presidente del Parlamento. Y por último, el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Qué tienen en común esos 5 hombres? Lucharon juntos en combate en la guerra de Irak, de 1980 a 1988. Mojtaba, y todos formaron parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Son camaradas, son hermanos en armas. No están divididos, todo lo contrario. Todos cantan la misma canción. Son los Estados Unidos los que están divididos. Los Estados Unidos no tienen ni un veterano de combate entre ellos. Y no hay que subestimar el poder de los lazos que se forman en la guerra. Cada uno de esos hombres. Pezeshkian en realidad no era parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Era del ejército regular, salvo que era sanitario. Y como sanitario, estaba adscrito al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pregunta a cualquier veterano de combate qué piensa de los sanitarios. Los veneran porque los mantuvieron con vida e incluso les salvaron la vida cuando estaban heridos.
Así que esa tontería que le están metiendo a Trump, y sospecho que vienen de los israelíes, de que hay un estado de colapso, es una absoluta tontería. Entonces, ¿por qué dice esto Trump? Hay dos posibilidades. Una, que realmente lo cree, y al creerlo piensa falsamente que Estados Unidos está en una posición muy fuerte para continuar la guerra. La explicación alternativa es que lo está usando como excusa para levantar el bloqueo, que es lo que exige Irán. Primer paso, levantar el bloqueo. Segundo paso, nos sentaremos a hablar de cómo se va a gestionar el estrecho de Hormuz de ahora en adelante, porque no son aguas internacionales, son aguas territoriales. Omán, hasta la mitad, esos son aguas territoriales de Omán. Hasta la mitad son aguas territoriales de Irán. Nada de eso son aguas internacionales, a pesar de las afirmaciones en contrario. Así que Irán va a seguir controlándolo y operándolo. La cuestión es negociar con Estados Unidos cómo será eso en adelante, como condición para terminar la guerra. Irán ha endurecido sus demandas y, reuniéndose con Rusia, antes se reunió con Pakistán para transmitir sus nuevas exigencias a Estados Unidos. Luego Arachi fue a Omán, a Mascate, para terminar de coordinar con los omaníes cómo van a manejar la repartición del uso del estrecho de Hormuz. Después, volvió a Pakistán para recibir la respuesta de Estados Unidos. Y luego fue a Rusia y a San Petersburgo para reunirse con Vladimir Putin, no solo con Lavrov, sino con el propio Putin, para informarles del estado de las negociaciones. Y Putin, en respuesta, dijo básicamente, los respaldamos. Sí, ha habido muchas idas y venidas diplomáticas con Irak, Pakistán, Rusia, Amán, y eso continúa. Y creo que terminamos en ese punto, o al menos fue una de las últimas cosas que mencionamos, que para mí, por el tiempo que llevo en el sector, si te esfuerzas tanto y vas de un lugar a otro de forma tan concertada, eso demuestra iniciativa. Muestra el deseo de querer condicionar el encuadre, de influir en lo que la gente piensa y cómo lo piensa, frente a los Estados Unidos que, como dices, parecen disfuncionales. El gobierno de los Estados Unidos estaba leyendo un artículo interesante que señalaba, por ejemplo, ¿dónde está Rubio? Hace tiempo que ha estado bastante ausente, obviamente sigue presente, pero en comparación con donde estaba en las primeras fases del conflicto, de repente está bastante callado. Y es algo extraño. ¿Por qué ahora se está centrando en Cuba o en otra cosa? ¿Sabes? Ese será el próximo objetivo de Trump, pero quería pedirte tu opinión un poco sobre algunos de los desarrollos de hoy. Ahora, sé que no eres un tipo exclusivamente financiero, pero Qatar y los estados del Golfo en general, Emiratos Árabes Unidos ha salido de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso se debe a malas relaciones con Arabia Saudita, pero ¿no será también porque están viendo el desastre que han creado los estadounidenses, más concretamente la administración de Trump, y por eso necesitan diversificar? ¿Cuánto petróleo está bombeando y entregando ahora Emiratos Árabes Unidos? Bueno, Qatar no está bombeando nada, y Emiratos Árabes Unidos tampoco está entregando prácticamente nada. Exacto. Entonces, se va a retirar de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Vale, ¿y qué? De todos modos no está bombeando nada ahora. No, pero no muestra un deterioro de las instituciones que han dominado nuestro mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo es una institución sin sentido, porque mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado y con la limitada cantidad de petróleo que Arabia Saudita pueda bombear, no sale nada de Qatar, no sale nada de los Emiratos Árabes Unidos, ni de Bahrein, ni de Kuwait. Lo que sale de Irak lo autoriza Irán, y están trabajando en conjunto con Irán. Así que sí, cuando vi eso y todos decían, vaya, esto es grande. No, no lo es. Ahora mismo no tiene importancia. Ahora, si el mundo funcionara y todo el petróleo se estuviera produciendo, y entonces los Emiratos Árabes Unidos dijeran, no, nos salimos, vamos por nuestra cuenta, eso sí sería significativo. Pero ahora mismo no tiene importancia. Es insignificante. De hecho, hay dudas de si los Emiratos Árabes Unidos existirán si esto continúa mucho más.
Bueno, quiero decir, creo que es difícil imaginar que los iraníes lo destruirían. ¿Cómo no existirían los Emiratos Árabes Unidos en ese caso? Bueno, mira dónde está su base financiera. El petróleo cortado paralizado, el sector inmobiliario, vender apartamentos de lujo a extranjeros que venían buscando un parque de diversiones en Oriente Medio. Eso se ha acabado. El comercio internacional en Jabal Ali, que es la segunda, si no la mayor, zona franca del mundo, está paralizado. Las finanzas, toda la actividad financiera que solía pasar por allí, está paralizada. No va a sobrevivir si esto continúa mucho más. Por eso tiene que recurrir a pedir a Estados Unidos una línea de crédito. Básicamente, que nos rescaten. Espera un segundo. Pensé que ustedes eran multimillonarios, de esos con miles de millones. No. El flujo de caja se ha secado. Ese es el problema. Sí, creo que lo interesante para mí es ¿qué hace esto al petrodólar en general? Porque claramente los estados del Golfo van a reevaluar su relación con Estados Unidos. Quiero decir, ellos tampoco están exactamente contentos con lo que la República Islámica ha hecho, pero creo que en un sentido estratégico más amplio, a largo plazo van a reconsiderar sus opciones. No por completo, pero creo que esto aumentará su diversificación, su reducción de riesgos de depender solo de Estados Unidos. O sí, absolutamente, manteniendo lazos con China y Rusia y otros actores hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo crees que podría desarrollarse eso? Si no, piensa en ello como si le pagaras a la mafia por protección, ¿no? Oye, ¿sabes? Te doy el 10% de mis ingresos cada mes para que no incendien mi tienda y de repente el nuevo del barrio está incendiando tu tienda y la mafia no puede pararlo. ¿Qué incentivo tienes para seguir pagando el dinero de protección? Porque no pueden protegerte. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Qatar y Omán reconocen cuál es la situación. Están cerrando un trato, lo cerrarían en un abrir y cerrar de ojos. Bahrein solía ser parte de Irán de todas formas, así que espero que Bahrein sea absorbido por Irán. Eso deja a Arabia Saudita y a Kuwait. Los kuwatíes, creo, desde la perspectiva de Irán, podrían volver a formar parte de Irak. Irán no pondrá objeciones. Los kuwatíes quizá, pero, ya sabes, en todo caso Estados Unidos no va a ir a la guerra esta vez contra Irak por Kuwait, como hicimos en 1990. Y, otra vez, mirándolo en retrospectiva, Dios mío, aquello fue una farsa. Recuerda, Estados Unidos no solo había compartido inteligencia con Irak durante 9 años, de 1980 a 1988. Les habíamos proporcionado financiación, les habíamos suministrado precursores, estaban comprando los productos químicos precursores que se usaban para fabricar armas químicas, que luego nosotros alegamos que eran una gran amenaza. También les proporcionamos agentes biológicos para la guerra biológica. Eso es otra cosa que la mayoría de los estadounidenses no sabe. Y entonces, ya sabes, Saddam pensaba que tenía una relación especial con Estados Unidos. Y con Kuwait, él decía que les estaban robando el petróleo. Y le pidió a Estados Unidos, oye, me ocuparé de esto si ustedes no lo van a hacer. Y April Glaspie dijo, no tenemos posición al respecto, así que invade y de repente se convierte en el enemigo número 1. Por Dios, tenemos que detenerlo. Y él no se daba cuenta de que los kuwatíes habían estado inyectando dinero en la familia de George H.W. Bush. Bueno, quiero decir, recuerdo haber leído un poco sobre esa historia y cuando la revolución iraní de 1979 ocurrió, con el tiempo Khomeini se volvió muy paranoico y con razón, porque había que se estaba financiando a Saddam Hussein y quedó muy claro que, quiero decir, al principio parecía imposible que los estadounidenses o los israelíes ayudaran a alguien como Saddam Hussein, pero eran tan o, en el caso estadounidense, parecían resentidos por haber perdido al-Shah, así que financiaron las operaciones militares de Saddam o su aparato militar. Quiero decir, fue una especie de red de apoyos absurda, una telaraña de redes en los años 80.
¿no? Sí, sí. No solo eso, proporcionamos inteligencia. Y cuando digo que proporcionamos inteligencia, les dijimos las ubicaciones de tropas iraníes, los planes que habíamos interceptado sobre qué tipo de operaciones ofensivas iban a realizar los iraníes. Hablamos de sus líneas de suministro, de dónde se les podía dañar y evitar que operaran. Al principio, eso se entregó personalmente al Estado Mayor iraquí por la Agencia Central de Inteligencia. Pero luego vino 1986. Algo llamado Irán-Contra. Y de repente Saddam Hussein se entera de que la Agencia Central de Inteligencia que él estaba permitiendo entrar en su país, la que le traía toda esa inteligencia, también hacía dobles tratos y enviaba armas a los iraníes, que los iraníes estaban usando contra las fuerzas iraquíes. Así que Saddam se enfurece, expulsa a la Agencia Central de Inteligencia del país y dice que solo tratará con oficiales militares estadounidenses. Y uno de esos oficiales, el que lideró y manejó eso durante los siguientes 2 años, de 1987 a 1988, fue un querido amigo mío. Lo conocí durante más de 26 años, antes de que muriera. Walter Patrick Lang fue el coronel que entregó personalmente esa inteligencia a Irak y ayudó a planear su ofensiva final contra Irán. Exacto. Como dije, en todo esto Estados Unidos estaba profundamente involucrado con Irak. Y luego, cuando fuimos contra Saddam por invadir Kuwait, Saddam se sintió legítimamente traicionado. Dios mío, tuvimos una relación de 9 años y, de repente, pero era encubierta. Así que la mayoría de los estadounidenses no lo sabía. Y entonces, en el desenlace de eso, cuando intentó asesinar a George H.W. Bush en 1993, por eso, sintió me traicionaste, voy a... Pero, si puedo interrumpir con una pregunta personal, si no te importa que la haga, ¿dónde estabas entonces? ¿Trabajabas en esos temas? Sí, sí, así es. ¿Estabas en la Agencia Central de Inteligencia en ese momento? No, yo estaba en el Departamento de Estado en 1990. Sí, de hecho yo trabajaba en asuntos consulares. Estaba en la unidad de contraterrorismo, pero con el primer grupo de soldados estadounidenses, las mujeres que regresaron de Kuwait y a las que se les permitió salir, fui al aeropuerto y las recibí en Baltimore. Y otra vez, en ese momento yo no tenía conocimiento de que Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, había estado proporcionando todo ese apoyo a Saddam. Esto fue, ya sabes, en realidad, irónicamente, 3 días antes de que Saddam invadiera Kuwait, estábamos involucrados en una operación antiterrorista en Trinidad y Tobago. Un grupo de militantes locales respaldados por Libia había tomado el parlamento. Habían matado al primer ministro y mantenían a varias personas como rehenes. Así que desplegamos lo que llamaban el equipo de apoyo de emergencia, un equipo interinstitucional. Estuvo dirigido por el embajador Joe Sullivan, pero llevaba un componente del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, con operadores especializados. Incluía negociadores del Buró Federal de Investigaciones, contaba con personal del Departamento de Estado y con el equipo de respuesta a incidentes de la Agencia Central de Inteligencia. Y estaba dirigido por el Departamento de Estado por el embajador Sullivan, además de un par de encargados de comunicaciones. Así que en realidad no hizo falta una solución militar. El embajador Sullivan pudo negociar el final y terminó de forma pacífica. Liberaron a los rehenes. Pero como el avión que llevamos allí era acción encubierta, así que tratábamos de averiguar cómo sacar ese avión sin llamar la atención. Y la mañana que íbamos a sacarlo fue el día en que Saddam invadió Kuwait. Y pensamos, genial, toda la atención del mundo se centró en esa invasión. Salimos volando, no tuvimos que preocuparnos por ello, pero a partir de ese momento establecimos un puesto de operaciones. Mi oficina, la Oficina de Contraterrorismo, instalado en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado. Tuvimos una sección específica dedicada a los rehenes estadounidenses y a otras operaciones durante esa guerra. Así que, sí, estuve hasta el cuello en eso durante ese periodo. Pero en ningún momento alguien se sentó conmigo y me dijo,
Oye, déjame contarte la historia de esto. Déjame explicarte por qué Saddam se siente traicionado y enfurecido por esto. Con razón, yo estaba completamente ajeno a la historia previa. Hicimos de Saddam el villano supremo. No estoy diciendo que Saddam fuera un Mahatma Gandhi. ¿Era corrupto? Sí. Dios mío. Se unió a la larga lista de corruptos por allí, en Arabia Saudita, en Qatar, etc. Abusó de los chiíes, sí, lo hizo. Pero verás, de hecho había confiado en nosotros y es uno más que aprendió. Sí, o sea, en los 90, con la serie de sanciones e inspecciones y los fuertes esfuerzos por socavar su gobierno y el país en su conjunto, eso fue lo que llevó a 2003, ¿no? Sí, bueno, estábamos buscando esas armas de destrucción masiva. Sí, ¿de dónde las consiguió? Las consiguió de nosotros. Le dimos el material para fabricarlas. Por el amor de Dios. Nadie me dijo eso en 2003. Yo no sabía eso. Sí, no es algo fácil de admitir para mucha gente, especialmente para los neoconservadores. Pero es la realidad, ¿no? Lo que pasó en los años 80 y 90 fue, en gran medida, un factor que precedió a Afganistán e Irak. Sí, pero para llevarlo un poco a la actualidad, Larry. Entonces, cuando miras los cambios históricos que acabas de mencionar y hablas de ellos, ¿qué paralelismos ves con la situación actual? ¿Qué ejemplos o puntos en común ves sobre cómo está cambiando el equilibrio de poder en la región? Quiero decir, estamos lejos de un alto el fuego. Esto no ha terminado. El interés se ha acabado. Resulta bastante curioso. He observado en algunas de las grandes cadenas de noticias que acabo de revisar, han dejado su cobertura ininterrumpida las 24 horas, sus actualizaciones en directo. Se acabó por falta de atención. Entonces, ¿qué paralelismos trazas, en tu opinión, entre lo que has contado y lo que estamos viendo ahora? ¿Conoces la historia del elefantito? Desde que nace lo encadenan con una cadena pesada. Y conforme crece, sigue con esa cadena. Así que aprende que no puede liberarse. Y acaba asociando no tanto la cadena en sí. No identifica el metal, sino la idea de que cualquier cosa atada a su pata le impide escapar. Así que de adulto, le puedes atar una cuerda a la pata y pensará que no puede huir, aunque en realidad podría romperla con facilidad. Y llega el día en que descubre que puede liberarse. Eso es Irán. Irán. Durante 46 años, Irán estuvo encadenado en una situación en la que Estados Unidos dominaba militarmente tanto que Irán tenía pocas opciones. Irán pasó 8-9 años siendo atacado por un estado títere de Estados Unidos. Irak fue un estado títere. Y habrá quien discuta y finja que no fue así, pero sí fue un estado títere. Lo realmente interesante es que durante toda esa guerra con Irak fue el periodo más activo de Hezbollah, por así decirlo, como representante de Irán, combatiendo a Estados Unidos, llevando a cabo atentados contra los infantes de Marina, la Embajada de Estados Unidos y secuestrando al jefe de estación de la Agencia Central de Inteligencia y a Rich Higgins, un infante de Marina destinado en las Naciones Unidas. Pero una vez que esa guerra terminó, Hezbollah no llevó a cabo más ataques contra objetivos de Estados Unidos en los años 90. Eso es lo curioso. ¿Por qué? Porque Hezbollah, a medida que evolucionó, atacaba sobre todo objetivos militares en Israel. Ese era su objetivo. Así que lo que vemos ahora es que Irán se ha dado cuenta de que puede enfrentarse a Estados Unidos y ganar. Fue, ya sabes, una especie de llamada de atención que llegó por primera vez en 2003, cuando invadieron a Saddam Hussein. Desde la perspectiva iraquí, estaban como animándonos. Porque, ¿qué hicimos nosotros, Estados Unidos? Entramos y colocamos a los musulmanes chiíes, que habían sido oprimidos por el partido Baas, por Saddam Hussein, durante 30 años, y los pusimos al mando.
Bueno, muchos de ellos habían encontrado refugio en Teherán. Así que ahora tienes esa conexión natural entre los chiíes, que ahora gobiernan Irak, y los chiíes en Teherán. Entonces lo ven y se dicen, ajá. Pero también vieron lo que Estados Unidos le hizo a Saddam, y en ese momento los iraníes se pusieron a toda máquina construyendo estas ciudades subterráneas, tanto para proteger el procesamiento de uranio como para instalar instalaciones industriales y fabricar misiles bajo tierra. Reconocieron que no iban a dejar nada en la superficie que pudiera ser bombardeado y destruido. Así que el paso final llegó cuando empezó este ataque. No lo hicieron durante la guerra de 12 días en junio, sino después. El 28 de febrero la Guardia Revolucionaria iraní anunció que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. No sé si los iraníes habían hecho un estudio extremo cuál sería el impacto, pero no creo que hubieran hecho un análisis exhaustivo de lo devastador que sería y del control que eso les daría, y la ventaja negociadora que les daría de cara al futuro. Estados Unidos ahora está atrapado. No hay forma militar de que Estados Unidos pueda abrir el estrecho de Hormuz. No existe. Y con gusto lo explico, pero creo que ya lo hemos hablado antes. No hace falta que me lo digas 2 veces, Larry. Sé las complicaciones y la logística que implicaría intentar eso. Creo que es más bien, solo quería retomar tu punto sobre hasta qué punto el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el gobierno habrían sido conscientes de las implicaciones o simplemente... De hecho, creo que es un buen punto. Claramente sabían que podían causar daño. Siempre insistí desde el principio en... Perdón, quería decir 4 meses. Esto se siente como días en Marte, son días mucho más largos. Pero en la duración de este conflicto ha quedado claro que la estrategia iraní ha sido centrarse en puntos de presión, buscar áreas asimétricamente importantes que puedan explotar de forma desproporcionada. Y obviamente el estrecho de Hormuz es el punto de presión más importante que han podido aprovechar. Para mí, pero eso no significa que pudieran prever la magnitud exacta del daño que esto causa a los mercados energéticos y al comercio global, porque al final del día, esto tampoco beneficia a Irán. Un bloqueo a sus puertos sigue siendo un problema, pero igualmente lo es su incapacidad para exportar cierta energía. Así que sigue siendo arriesgado para ellos, pero no merece la pena ese riesgo en relación con el daño que inflige a la economía e intereses de Estados Unidos y demás. Entonces, por curiosidad, ¿crees que los iraníes pueden hacer lo que quieran en Hormuz durante el tiempo que quieran? ¿O crees que incluso ellos tienen que considerar el daño colateral? Esto corrún Sidala. Oh, no, podrán hacer lo que quieran. Estados Unidos está sobreestimando gravemente el efecto de su bloqueo. Como creo que dije antes, esta es como mi 6ª entrevista del día. Así que si repito algo, no digas que estoy viejo por repetirlo. Di simplemente, oye, ya me lo dijiste, pasemos a otra cosa. Bueno, seguro que tenemos espectadores recurrentes. Parece que tienes un público muy fiel que entra a todos tus directos solo para escucharte, aunque digas lo mismo. Eso es bonito. Es genial tener una base de seguidores leales. Me gusta lo que tienes que decir. Pero no, sigue, adelante. Dímelo. Pero si la Marina de Estados Unidos intercepta un barco iraní, entonces la Marina de Estados Unidos tiene que asignar un buque de la Marina a ese barco capturado y acompañarlo hasta llevarlo a donde lo transporten. Estados Unidos no tiene suficientes barcos para lidiar con 30 o 40 petroleros iraníes, así que en teoría tienen este bloqueo, pero en realidad no. Lo llamaría una especie de pseudobloqueo. Pueden capturar 1 o 2 aquí y allá, pero no pueden detenerlo todo. Y si creen que van a detener todo el flujo de petróleo y de carga, se engañan. Es simplemente delirante. Pero se sientan,
como Adolf Hitler en su último mes en el búnker de Berlín, moviendo ejércitos imaginarios sobre el papel. Simplemente no existe. Creo que una señal, si buscas ahora mismo en Estados Unidos, y hablamos algo de esto ayer, es que tienes al comandante de la Fuerza Conjunta, el almirante Brad Cooper. Él supervisa toda esta operación militar contra Irán. Bajo su mando tiene a 2 comandantes de componente, así que está el comandante del componente aéreo de las Fuerzas Combinadas, un general de la Fuerza Aérea y el comandante del componente marítimo de las Fuerzas Combinadas. Ese se encarga de todo lo relativo a la Marina. Lo que falta ahí es un comandante del componente terrestre de las Fuerzas Combinadas. Y hasta que no haya un comandante del componente terrestre, nunca vas a tener operaciones terrestres, porque no vas a dejar que un general de la Fuerza Aérea o un almirante de la Marina dirijan una operación terrestre. Eso no es lo que hacen. Pueden conocer los rangos, pero no saben de operaciones. Igual que no pondrías a un general de ejército a dirigir un portaaviones. Dios mío. Entonces tenemos eso. Y lo que dice el comandante de la Fuerza Aérea es: hemos agotado una cantidad crítica de nuestros misiles de precisión. Y si reanudamos esta guerra, podríamos agotarnos en 2 o 3 semanas, que caerá por debajo de un nivel crítico, de modo que si en un mes nos enfrentamos a China, vamos a perder. No vamos a tener ni un solo arma con la que responder. Así que eso ya se está teniendo en cuenta por la parte militar, y los de la Marina le dicen lo mismo. ¿Sabes? Estoy de acuerdo con mi colega de la Fuerza Aérea. Así que sospecho que el almirante Cooper dirá: vale muchachos, tenéis un buen punto. Así que ese es el consejo que le ha dado al general Kane. Kane, en el Estado Mayor Conjunto, tiene como tarea ser el asesor militar principal del presidente. Todos le están diciendo esto al presidente. El problema es que Donald Trump está loco. Quiero decir, ya no es el mismo hombre racional que pudo haber sido hace 5 años. Está emocional y no recuerda, de un momento a otro, necesariamente las decisiones previas que ha tomado. Entonces, ese mensaje que envió hoy más temprano, al que hice referencia, donde hablaba de los iraníes, ya sabes, que se están derrumbando. Hay 2 maneras de verlo. Una es que realmente lo cree y por tanto va a intentar tomar el estrecho de Hormuz y no levantar el bloqueo. O, y espero que sea el caso, ha aceptado al fin que no tiene una salida. Así que usemos esto como excusa. Dado que los iraníes están en tal caos, vamos a ayudarles a solucionarlo. Vamos a levantar el bloqueo. Y entonces nos sentaremos a hablar con ellos sobre abrir el estrecho de Hormuz, que es exactamente lo que los iraníes quieren. Así que si va por esa vía, de hecho podríamos ver una luz al final del túnel con respecto a esta guerra. Pero aunque la guerra termine mañana o se extienda hasta la próxima semana, el daño económico a la economía global ya está hecho. Y hablamos de esto, creo que ayer, usando la metáfora del tsunami. Que, ya sabes, al principio, si estás sentado en la playa en Phuket, en Tailandia, y toda el agua empieza a retirarse, dices: hombre, mira esto, cuánta playa, tenemos mucha más playa aquí. No, ese es el punto. Si sabes algo de tsunamis, ese es precisamente el punto. Te levantas de la silla de playa y empiezas a correr hacia las montañas. Quieres ponerte en un lugar alto. Las últimas 7 semanas, desde que se cortó el flujo de petróleo, del gas natural licuado, de la urea, del helio y del ácido sulfúrico desde el Golfo Pérsico, fue como ver el mar retirarse. Ahora, hoy, estamos viendo que los precios del petróleo se están disparando de nuevo y eso va a continuar. Eso va a seguir subiendo. Es hora de correr hacia las tierras altas porque el tsunami económico que va a golpear será catastrófico. Sí, mira, conectaste perfectamente con mi transición, que era algo sobre las reservas y las implicaciones para la munición. Entonces,
¿Cuánta munición utilizó Estados Unidos? Exacto, pero según algunos informes, Estados Unidos ya ha agotado más de la mitad, el 50%, no el 15%, sino el 50% de su munición previa a la guerra, así que tiró fuertemente de sus existencias de Tomahawk, Patriot y otros misiles en los primeros 39 días. Así que esos primeros 39 días, principalmente en marzo, fueron campañas aéreas intensas. Así que eso podría tardar entre 1 y 4 años en reabastecerse adecuadamente. Y eso claramente también afecta a la infantería. Si no estaban en buena posición para enfrentarse, digamos, a China en un hipotético, definitivamente no lo están ahora, y eso pone a Estados Unidos en un grado de vulnerabilidad increíble. ¿Qué opinas, Larry? Déjame hacerte un par de preguntas. Eres muy bueno con las matemáticas. Sí, ¿estás seguro? ¿Qué tipo de herramienta de inteligencia artificial usas? ChatGPT, Claude, Grok, Perplexity y Scout. Uso varias. Depende. Intento diversificar para no depender demasiado de ninguno. Vale. Toma uno ahora mismo y escribe esta pregunta. ¿Y cuántos minerales de tierras raras se requieren para producir un Interceptor PAC-3 para una batería de misiles Patriot? Entonces, ¿cuántos minerales de tierras raras son necesarios para la producción de un misil PAC-3 para una batería de misiles Patriot? Batería de misiles Patriot. Esto está bien. Es como estar en la escuela. ¿Cuántos minerales de tierras raras se necesitan para producirlo? No hay información pública única sobre eso. Dice que los principales minerales de tierras raras son neodimio, samario, disprosio, terbio y praseodimio. Vale, así que son 5. ¿Sí? Fei. Meistiaum. Y si preguntas lo siguiente, ¿quién controla el 90% de esos? Bueno, ya sabía por dónde iba eso. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, la respuesta es China. Sí. ¿Y cómo están las relaciones con China hoy en día? ¿Scott Bessent se está empeñando en enfadarlos? Apuesto a que sí. ¿Y cómo van a decir los chinos? Sí, vamos a darle a Estados Unidos todos estos minerales de tierras raras para que construyan estos misiles y los usen contra nosotros. Eso no va a pasar. Aquí entra la matemática. A fecha del 31 de diciembre de 2025, Estados Unidos, desde 2015, ha producido como máximo 4.620 interceptores PAC-3. Ahora, eso es el total, y se deduce porque la información se publicó en los presupuestos anuales que el Congreso aprobó para el Departamento de Defensa. Ahora, puesto que hay que usar al menos 2 de esos interceptores contra un objetivo entrante, ya sea misil balístico, misil de crucero o dron, con 4.620 como punto de partida, y además están produciendo 60 al mes, así que sumemos 180. Eso nos deja con un total de 4.800. Eso significa que 4.800 misiles son capaces de interceptar 2.400 misiles balísticos o de crucero. ¿Vamos bien con las cuentas hasta ahora? Ajá. Bien. De esos 4.800, al menos 1.500 se vendieron a países extranjeros como Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Así que restemos eso de los 4.800. Ahora nos quedamos con 3.300, ¿correcto? Muy bien, entonces, de nuestros 3.300 misiles, podían interceptar 1.550 misiles que fueron disparados. Bueno, enviamos 1.000 de esos misiles Patriot de capacidad avanzada, modelo 3, a Ucrania entre 2023 y 2025. Así que restemos. ¿Ves por dónde voy con esto? Ahora nos quedan 2.300.
Entonces, 1,000 se fueron a Ucrania. Ellos empezaron esto. Y luego, el pasado 12 de junio, ¿cuántos de esos misiles Patriot de capacidad avanzada, modelo 3, se dispararon? Porque durante ese periodo Irán lanzó más de 1,500 misiles en esos 12 días. Eso supera los de 1,300, no si hay que usar 2 por cada uno de esos misiles. Y luego, en estas últimas 5 semanas, se estima que Irán lanzó más de 4,000 misiles. Mi punto es que ellos afirman haber agotado el 50% de los misiles Patriot de capacidad avanzada, modelo 3, ridículo. Han agotado el 95%, te lo garantizo. Los números simplemente no cuadran, porque sabemos que, en Ucrania, Rusia ha lanzado 12,000 misiles, más de 12,000 misiles, en los últimos 4 años. Así que piensa cuántos realmente agotaron todo el suministro de misiles Patriot allí. Y cuando miras la cantidad de misiles Patriot que se han disparado, la cantidad de misiles que lanzó Irán el verano pasado, en la guerra de 12 días, y ahora en esta guerra, excede la capacidad. Así que, como dije, siguen mintiendo. Sí, siempre ha sido así. Los chinos tienen un control increíble sobre algunos de los componentes más grandes e importantes de cualquier material, de cualquier forma. Y el viejo dicho en esta guerra es que China no tiene que hacer nada y aún así se beneficia enormemente. Con Donald Trump es como cuando vas en bicicleta y pones algo en la rueda y te caes hacia adelante y dices, ¡ay, estoy herido! Bueno, en realidad te lo hiciste tú mismo. Es la misma analogía con el Brexit. El Reino Unido se pegó un tiro en el pie con ese resultado. Pero sí, me pregunto, ¿qué significa esto para la confianza del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino en sus intereses sobre Taiwán? No voy a predecir si es probable una guerra o si realmente van a invadir la isla. Te garantizo que no invadirán. No necesitan hacerlo ahora. No, es un buen punto. No lo Están observando. Lo están observando. Como los iraníes observaron a Estados Unidos invadir Irak en 2003. Los iraníes piensan, ahí está nuestro archienemigo, Saddam Hussein, y los estadounidenses lo están sacando. Que traigan palomitas. Vamos a verlo y disfrutar, porque ahora lo van a reemplazar por los nuestros. ¿No es Dios grandioso o qué? Y ahora llegan los chinos. Están viendo cómo Estados Unidos agota su arsenal militar global de armas de precisión, atacando, básicamente rompiéndose a sí mismo, al intentar derrotar a Irán y no lograrlo. Todo lo que tienen que hacer, es decir, apoyemos a nuestros amigos allí. Recuerden, los chinos y los rusos firmaron un acuerdo de seguridad trilateral con Irán el 29 de enero de este año, así que están comprometidos. Y ahora, como iba a decir, se benefician porque Irán está peleando por ellos y dañando a Estados Unidos de forma significativa, lo que significa que China no tendrá que pelear. Sí, quiero decir, mira, los chinos lo que han hecho en las islas Spratly, lo que han hecho desarrollando algunas de estas bases, los despliegues defensivos, como con las Islas Salomón. Lo mencionamos ayer brevemente, ¿no? Quiero decir, los chinos han incrementado enormemente su gasto en defensa y tienen la marina más grande del mundo. Ahora bien, eso no equivale necesariamente a eficacia. Pero la cuestión es que los chinos no son la fuerza que eran hace 20 años, y creo que parece haber un poco de subestimación de lo que son capaces, y especialmente en este sentido por cuánto los estadounidenses han gastado sus reservas de munición, incluidas algunas de las más críticas como los misiles Tomahawk. Es un gran revés, así que incluso si los estadounidenses, incluso si los chinos pretendieran intentar algo con Taiwán, lo cual no tengo claro aún, como dices, ya no están bien posicionados. Además, lo que Trump ha hecho es dinamitar las relaciones con Japón y con Corea del Sur. Quiero decir, los estadounidenses estaban sacando activos críticos de Corea del Sur para reubicarlos en Oriente. Sí. Y ahora es como, ya está.
Entonces, ¿para qué demonios fue todo esto? ¿Cuánto dinero, tiempo, energía y recursos se necesitan para reorientar activos militares tan importantes hasta Asia Oriental, que era hacia donde apuntaba el giro hacia Asia que anunció Obama en 2009? Y ahora Trump dice, no, 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 volvámoslos a mandar al Medio Oriente. Y luego 5 minutos después, ya terminamos. El tipo tiene la visión estratégica de una calabaza. Quiero decir, su cara se parece bastante a la de una. Perdón, me fui por la tangente. No, yo iba a decir que no tiene visión estratégica. Y no hay visión estratégica por parte de nadie en Estados Unidos que ocupe una posición de liderazgo. Hemos intentado arreglárnoslas con fuerza masiva y ahora con intimidación para seguir dominando. Y no está funcionando. En realidad, es una herida autoinfligida. Porque mira, China se ha convertido ahora en la principal potencia industrial del mundo. No hay duda de eso. Y están logrando avances enormes. Antes solíamos decir, oh, solo nos están robando cosas. Qué listos somos. Tienen que robárnoslo. Ahora fabrican cosas que nosotros no podemos fabricar, como misiles hipersónicos. Mira, tanto Rusia como China ya han hecho misiles hipersónicos. Estados Unidos no lo ha hecho. Conozco a uno de los responsables de ese proyecto, y él lleva hablando desde hace 3 años de que Estados Unidos podría producir uno, y aún no lo han conseguido. Recuerdo estar en Washington cuando salió la noticia de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos básicamente admitió, sí, no tenemos la capacidad para desarrollar este tipo de tecnología en este momento. Eso fue hace 3 años y medio. Sí, noviembre de 2022. Recuerdo ese día con bastante claridad porque yo mismo tuve una conversación bastante incómoda con un amigo mío del departamento durante la cena de esa noche. Así que sí, creo que el gobierno de Estados Unidos estaba montando un espectáculo de fuerza, pero como dijiste antes, de una manera muy fanfarrona. Pero a veces, cuando miras los matices de la capacidad operativa o la coherencia, especialmente entre lo militar y lo político, realmente no, porque eso es algo de lo que China se beneficia. Está muy centralizado. Exacto. Hay mucha continuidad entre la ideología y la forma de pensar del partido y las fuerzas militares. Mientras que ahora tenemos un gobierno totalmente disfuncional y por eso el ejército no sabe qué hacer. Así que todavía me pregunto si volveremos a ir a la guerra con Irán por algo. Sí, creo que esta semana lo sabremos. Al final de la semana, creo que esta semana será decisiva en varios frentes, tanto respecto a Irán como a Rusia y Ucrania. Estados Unidos tiene todos esos activos preparados y listos para usar. Han traído, creo que lo comentamos ayer, el cuarto portaaviones. No sé si es para sustituir al Gerald R. Ford o al Dwight D. Eisenhower. Pero vimos esta peregrinación de Arachi, que comentamos ayer. Primero fue a Pakistán y dijo a los pakistaníes, entréguenle esto a Estados Unidos y díganles que esta es nuestra nueva postura, es decir, endurecerla. Básicamente dijeron, no vamos a hablar más de armas nucleares. Eso está descartado. Somos signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Nos van a tratar como a cualquier otro país firmante en materia nuclear, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, y ya no vas a poder mandar como antes. Luego fue y habló. Arachi viajó a Omán y habló con ellos sobre cómo van a gestionar el estrecho de Hormuz y cómo van a repartirse el dinero que ambos van a ganar. Después regresó a Pakistán para obtener la respuesta. ¿Y qué dijeron los estadounidenses? Y, armado con la información más reciente, voló a San Petersburgo el domingo por la noche y se reunió ayer con Vladimir Putin en una reunión muy cordial. Estaban Yuri Ushakov, Lavrov y el jefe de la inteligencia militar. Así que Putin le tendió la alfombra roja a Arachi. Y, como dije antes, Arachi forma parte de un grupo de 5 personas. Todos combatieron contra Turquía, es decir, contra Irak en la guerra Irán-Irak. Todos eran miembros del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica.
Así que no hay división entre ellos, a pesar de la afirmación de Donald Trump en sentido contrario. Es justamente lo contrario. Probablemente Irán tiene ahora el gobierno más unido que ha tenido jamás en sus 46 o 47 años de historia. Ya veremos. Irán está armado y listo. Le han dado a Estados Unidos un plan de salida. Levanten el bloqueo y entonces nos sentaremos a hablar sobre el estrecho de Hormuz, cómo reabrirlo de una forma que no paralice la economía mundial. Una cosa con la que Irán no va a negociar es que no saldrán de aquí barcos que sirvan a Israel. Israel tendrá que buscar. Bueno, esta mañana pasó por aquí ese superato ruso. Eso fue entretenido. Sí. Vale, esto sí que está funcionando, chicos. Sí, estuvo gracioso. También conozco a los dueños de ese yate, así que en verdad fue bastante entretenido. Pero has dado muchas opciones sobre lo que podría pasar. ¿Qué crees que debería pasar? ¿Qué preferirías que pasara? ¿Y qué crees que pasará realmente? Creo que esto se va a alargar hasta que el dolor económico en Occidente alcance un nivel en el que reconozcan que tendrán que negociar un acuerdo con Irán porque no pueden. Si existiera una opción militar viable que tuviera, digamos, un 70% de probabilidad de éxito, siendo éxito forzar a Irán a rendirse, entonces diría que Estados Unidos aguantaría hasta ese punto. Pero no disponen de esa opción en absoluto. Las probabilidades son exactamente al revés. Estados Unidos no tiene una opción militar viable para triunfar contra Irán, por lo que en algún momento tendrá que hacer concesiones muy incómodas y que desde la perspectiva de Israel serán políticamente indefendibles. Pero en ese momento, Estados Unidos puede acabar diciéndole a Israel que se vaya al diablo. Ya lo hemos hecho en el pasado. Es solo que Donald Trump está tan bajo el control de los sionistas que le resulta muy difícil liberarse. Pero la forma en que su popularidad se está desplomando en Estados Unidos está alrededor del 33% de aprobación. Una vez que baje del 30%, las alarmas realmente sonarán en la Casa Blanca. Y ya no podrán seguir diciendo, no pasa nada. Esto es solo un percance menor. No, no lo es. Esto es permanente. Esto es grave. Y tendrá que hacer algo para intentar detener la hemorragia. Y probablemente ya sea demasiado tarde. Sí, creo que es demasiado tarde. ¿Cómo puede hacerlo? Es demasiado tarde. Bueno, ¿qué se puede hacer? Este viernes ya será mayo. Las elecciones intermedias son en noviembre, ¿no? Esos son exactamente 6 meses. Quiero decir, mucho puede cambiar en 6 horas, para ser justos. Pero me cuesta entender a la gente. Y sobre energía, Larry, lo último que me interesa que nos digas es precisamente ese tema. Es decir, esto va a durar muchísimo tiempo. Sí, es una cuestión de tiempo y distancia. Los petroleros viajan a unos 10 kilómetros o 10 millas náuticas por hora, así que es un ritmo relativamente lento. Una vez cargan petróleo, salen del Golfo Pérsico y comienzan su viaje hacia donde sea. En algunos casos puede tomar 3 semanas, en otros 6 semanas. Así que lo que se cargó antes del 28 de febrero y salió, ya ha llegado a puertos de todo el mundo. Pero eso significa que no hay barcos nuevos que vengan a reponerlo. Así que ahora existe esa brecha. Así que aunque termináramos la guerra mañana, aún enfrentaríamos unas 6 semanas más perdiendo el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural, urea, helio y ácido sulfúrico. Cuanto más dure esto, mayor será el impacto económico mundial. Esto ha puesto a Irán en una posición fuerte. Verás, habrá países que vendrán a suplicar, oye, podemos conseguir algo de petróleo. Así que habrá ciertos países que recibirán petróleo. Recibirán sus cargamentos por su relación con Irán.
y lo pagarán, no con dólares de Estados Unidos. Ahora están pidiendo pagarlo en moneda iraní. Así que la demanda de la moneda iraní subirá. Además, han estado trabajando con China, donde China recibe el pago. Parte de este petróleo se pagará en yuanes. Así que, bueno, Irán no tiene incentivo ahora mismo para levantar este asedio. Van a usar el estrecho de Hormuz a su favor hasta que deje de servirles. ¿O bien? Sí, una locura absoluta. Creo que, quiero decir, los israelíes siguen violando el alto el fuego. Hezbolá sigue respondiendo. Como te he dicho en muchas conversaciones, Líbano es el país que más me preocupa. Quiero decir, Irán está... He hablado con iraníes que conozco sobre el terreno y desde entonces han tenido algunas revelaciones o han reconsiderado haber querido la guerra y ahora desearían no haberla apoyado. Si acaso esto ha galvanizado al pueblo iraní contra la administración de Donald Trump o contra Estados Unidos de una manera que no sucedía antes. Eran más antigubernamentales o estaban hartos del gobierno y querían que Estados Unidos interviniera. Y ahora es completamente distinto. Aunque quizá no abracen totalmente al gobierno, ciertamente ya no apoyan a Estados Unidos como antes. ¿Sabes quién es John Kiriakou? Sí, John Kiriakou está retirado. Fue oficial de la Agencia Central de Inteligencia. Fue a prisión, supuestamente por haber expuesto el programa de tortura, y fue castigado por ser un denunciante. Pero anoche habló con Tucker Carlson y contó que después del bombardeo, tras el ataque a Irán, una noche apareció un video de esta, llamémosla, mujer corpulenta, que sería, por así decirlo, la imagen de portada de una revista lésbica. Era corpulenta, masculina, ya sabes. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba afuera ondeando la bandera en apoyo al ayatolá. Te garantizo que antes de estos ataques del 28 de febrero, ella habría sido una de las que protestaban contra el gobierno islámico. Y ahí estaba, protestando a favor del gobierno islámico. Solo estoy reforzando lo que acabas de decir, que esto no ha salido como pensaban. Estados Unidos pensó, les atacamos y todos estos manifestantes se alzarán para derrocar al gobierno. No, ocurrió exactamente al revés. Sí, no solo no ha disminuido el apoyo en general, en realidad lo ha reforzado de una manera totalmente distinta. Ha tenido un impacto netamente negativo, lo cual es simplemente estúpido y refleja a Donald Trump. Pero Lara, ha sido un verdadero placer hablar. Como siempre, me encantan nuestras charlas. Ha sido genial hablar contigo todo este tiempo. Obviamente, espero que podamos repetirlo en los próximos días. Te dejo algo para que lo pienses. Otra historia, quizá. Peskov, ayer en Rusia. ¿Escuchaste lo que anunció? Por primera vez desde el inicio de la operación militar especial, los rusos le han dado un plazo a Ucrania. Dijeron, saquen sus fuerzas del Donbass para el 1 de mayo, o si no, así que el viernes será un día interesante. No creo que los rusos hagan amenazas en vano. Así que veremos qué significa esto. Estén atentos. Y lo dejo como adelanto para nuestra próxima conversación. Tal vez. Sí, no estoy tan seguro, pero quizá lo debatamos entonces. Pero muchas gracias, Larry, y a todos los demás por vernos. Te dejo, puedes irte. Me voy a quedar un minuto para hacer un informe. Envíame el enlace cuando termines. Lo publicaré en sonar21.com. Increíble, Larry. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias, Larry. Muy bien, Peter.